Hola, hola. En el día de hoy voy a hacer un proyecto para una amiga. Este va a ser imprimido, no voy a bregar con vinil. El papel que estoy usando es uno que se llama Transfer Paper T-shirt Printing. Esto es un papel printeable. Y obviamente por este tipo de imágenes pues tienen que ser imprimidas. No pueden ser con el iron, el vinil que normalmente se usa para este tipo. Es bastante fácil. Tengo solamente estas tres imágenes que voy a imprimir para unas camisas. Lo primero que tenemos que hacer, ya yo tengo obviamente estas imágenes hechas, ese paso lo voy a saltar porque ya yo tengo las imágenes que yo voy a hacer, ¿verdad? Solamente esta es la imagen, esto otro, las letras y esto yo lo hice en el Cricut Design Space. Primero que nada voy a ir a Make It. Y aquí me aparece la primera imagen. Son solamente tres imágenes. En el tipo de material que yo estoy usando, en las instrucciones me dice que tengo que hacer el mirror de la imagen. Tengo que virar la imagen. Verifiquen, ¿verdad? Las instrucciones del material que ustedes están usando. Pero por lo menos este tipo tengo que hacer mirror. Vamos a empezar por esta, que es la primera, ¿verdad? Vamos a darle continue. Y lo primero que vamos a hacer es send to print. Esta es la impresora que yo tengo. Y pues tengo que sacarle el papel aquí. Déjenme un momentito. Asegurándome que tengo que poner el papel hacia abajo. Solamente puse la cantidad de papel que necesito y saqué el restante. Perdónenme. Ok, ya tengo todo imprimiendo. Estamos listos. Voy a darle bleed. Es importante que le den bleed. Esto es opcional, pero el bleed añade un poquito más de color alrededor. Así cuando la máquina corta, porque la máquina no va a cortar perfectamente, pues tiene un poquito más de color hacia los lados y no pierdes toda la imagen. Y más, pues tengo yo algunas áreas que son bastante pequeñas, que cuando la máquina corte va a ser bien difícil. Por eso quiero probar con ambas máquinas a ver cómo funciona. Este Use Dialog, cuando usted le da aquí, tan pronto le damos printer, aparece otra ventana. Verifiquen que esté atrás, porque a veces se esconde en la parte de atrás de la pantalla. No sé por qué esto pasa, pero aquí la tenemos. Siempre se esconde. Yo estoy usando una MacBook Pro, pero no sé si en Windows pasa lo mismo, pero aquí se esconde en la parte de atrás. Anyway, aquí si usted desea cambiar algún setting, alguno de las opciones, depende del printer que tenga, pues es lo que le va a aparecer aquí. Yo voy a poner Color Fine para que me salga lo mejor, o sea, la mejor calidad. Como puedes ver, si yo le doy aquí a Color Fine, puede ver las opciones, y esto es lo que más me interesa, que sea el best, para que imprima de la mejor manera. Yo ya lo tengo aquí y le vamos a dar imprimir.
Y así luce nuestra primera imagen. Obviamente aparece al revés porque recuerden que esto es un mirror on. Eso realmente va pegado de este lado. Pero no está listo todavía porque hay que cortarlo, eso no lo puedo pegar todavía, pero esta es la imagen que vamos a imprimir 2 veces y otra imagen. Yo voy a imprimir todo primero antes de cortar. Se me hace mucho más fácil de esa manera. No tuve buena experiencia con la Maker cortando el papel, so voy a hacerlo en mi Explorer Air y voy a ver qué pasa. Obviamente esta no es la misma imagen, pero voy a poner esta imagen en la Explorer Air, igualmente esta que es la imagen igual que la otra, y voy a ver si corta mejor que en la Explorer Air, que en la Maker. Algo que quiero dejarles saber que me funcionó por lo menos a mí, y la Maker no, printear, imprimir desde la Maker no me funcionó. Solo lo pude hacer con mi Explorer Air, pero yo quiero enseñarles que yo hice diferente. Nuevamente esto me funcionó a mí. No sé si ustedes tienen el mismo problema, pero por lo menos a mí me funcionó esto. Vamos a poner aquí print y vamos a marcar your settings aquí abajo. Vamos a buscar print. Okay. Aquí yo tuve que poner 170. Este es la presión de la navaja en la máquina. Yo traté varias veces con diferentes y la mejor que me funcionó fue el 170. Yo quiero decir algo más también, que yo puse 170, pero cuando tú le das aquí, ahí también algo que se dice pressure, la presión. Esta presión tiene de more, con la que venía ya, con la presión que venía, aunque yo le diera more, no estaba cortando bien, estaba cortando bajito, no era lo suficiente para pasar mi papel. Díganme en los comentarios si hice algo mal, pero no, el papel no me lo estaba cortando, aún con el default ya, y yo dándole more. Yo tuve que poner 170 y dejarlo en default, no moverlo de aquí. Nuevamente eso fue lo que me funcionó. Yo chequeé, verifiqué varias veces con diferentes pressure, dándole también more, less, dejándole en default, dándole more, less, y no me funcionó. La única forma que me funcionó nuevamente fue esto, y la presión la cambié a 170. Usted puede hacer esto con la Maker y puede hacer esto con la Explorer Air. Recuerden que la máquina en Explorer Air lo pones en Custom y puedes poner el ajuste que usted quiera. Yo le di aquí y pues lo corté el papel. Puse la máquina a la temperatura que me decían mis instrucciones, que era 275 y 13 segundos nada más, que voy a aplicar uno de los diseños va a ir en esta camisa y lo voy a pegar con este tape que es heat resistant, que yo lo compré en Cricut.com, Cricut.com. Lo pueden adquirir y resiste al calor.